¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con alguien que ha venido muchas veces casi de la casa, Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias, Claudio. Fernando. A ver, Claudio, tú tienes una característica que es bien interesante. Investigas por tu parte, eres profesor, haces encuestas también. Y eso en época eleccionaria y con esta situación que estamos viviendo, me encantaría, ¿cuál es tu primer diagnóstico respecto de esta elección que se viene comparada con las anteriores? ¿Hay alguna diferencia o es cambian los nombres, pero las cosas son en el estado de ánimo o en la propia lógica electoral, sigue lo mismo? A ver, yo diría que hasta la elección de Piñera se podía predecir muy fácilmente quién podría ser la figura que va a ganar la elección. Sin embargo, después de eso, yo creo que es mucho más difícil, está la situación más líquida, más fluida, y por lo tanto ha variado. Han variado por una parte los equilibrios políticos, tuvimos 30 y tantos años de un equilibrio de dos grandes coaliciones que ordenaban al sistema político, pero después de eso hubo una dispersión a nivel político, pero también cambiaron las reglas del juego. Esta es la primera elección que vamos a tener con voto con asistencia obligatoria. Y de hecho todavía no sabemos al día de hoy si van a haber sanciones o no, que es muy relevante para definir cuánta gente va a ir a votar. Pero dicho eso, yo creo que como han cambiado las reglas del juego y como la situación política es más líquida, menos anclada en los dos ejes que conocimos tradicionalmente, yo creo que hay más incertidumbre en la elección. Tú mencionaste, Claudio, lo que fueron épocas de grandes coaliciones, Así es. bien potentes. Y de pronto algo pasó que como que hubo una especie como de moda de la ruptura. Y empezaron a aparecer nuevos partidos por todos lados y hubo incluso una preocupación en uno de los encuentros para generar las nuevas constituciones que planteaba el que tenían que generarse partidos grandes y no una suma de partidos chicos. ¿Qué tanto esa situación afecta, por ejemplo, una elección? Mucho, afecta mucho, porque por una parte la conformación de coaliciones ganadoras o coaliciones mayoritarias se hace mucho más difícil. O sea, piensa tú en el caso de Chile Vamos, por ejemplo, en donde ha atraído a demócratas amarillos, que son pequeñas divisiones muy minoritarias, pero relevantes a la hora del debate político. Afecta la dinámica política interna. Piensa tú en el caso de Jara, que tiene 9 o 10 partidos, que tiene que lograr acuerdos. O sea, se dificulta la coordinación, se dificulta y también la gobernabilidad de las coaliciones que están en el poder, y eso yo creo que lo ve muy claramente tanto el gobierno de Piñera como el gobierno de Boric, que le fue muy difícil construir. Se logran acuerdos, sí se logran, pero el costo que tiene es mucho mayor. Costo en términos transaccionales, yo te apoyo en esto, tú me apoyas en esto otro, y costo en términos del tiempo para lograr un acuerdo. Ahora, otra cosa que me parece bien interesante es que si es que uno mira a los principales candidatos en el esquema clásico de cómo se les califica así comúnmente, tú podrías decir perfectamente, oye, es que la extrema izquierda y la extrema derecha están punteando. Así es. Y desde ese punto de vista, ¿qué de alguna manera queda de ese apelativo de extrema derecha o izquierda que tenga sentido hoy día? A ver, hay bastante discusión sobre si hoy día el eje izquierda-derecha
logra capturar el posicionamiento de los actores políticos. Por lo menos nosotros desde la perspectiva de la ciudadanía, nosotros le preguntamos en la última encuesta del ICSO de la UDP, le preguntamos a la gente si ubique a los siguientes candidatos, ubíquelo en el eje izquierda-derecha, incluimos la opción que no me calzan dentro de este eje, o sea, incluimos esa opción. Y la mayoría, más del 80%, ordena a los candidatos en el eje izquierda-derecha. O sea, todavía es representativo por lo menos de un estado mental social. Es decir, cuando tú le preguntas a la gente dónde ubicaría a Kast, por ejemplo, a Kast el 64% de los encuestados de izquierda, centro, derecha, lo ubica en el número 10, siendo 0 la izquierda, 10 la derecha, en el 10 lo ubica el 64 y el 54, 52, no me acuerdo, ubica a Jara en el número 0, ya de la izquierda. O sea, hay una referencia muy significativa de la gente respecto de este Ahora, eje. Eso es bien interesante, tomando en cuenta que mencionaste a las dos personas que están básicamente punteando en las encuestas y eso de alguna manera te indica que la manera de ver los extremos cambió, porque existió en Chile durante décadas esta idea de que tenía que haber algo de centro que de alguna manera armonizara estas cosas. Hoy día me da a mí la impresión de que eso ya no tiene sentido y quizás no tiene que ver necesariamente o exclusivamente con Chile, sino que con lo que está pasando en el mundo. Totalmente, y ese yo creo que es la otra diferencia. Además del nivel de fragmentación que ya mencionamos, además del cambio de las reglas del juego desde el 2018 en adelante, y yo creo que un poco antes, desde el 2010 ya se hace evidente, es la caída dramática del centro político, que se expresó en la caída dramática de la democracia cristiana, de cerca de 2 millones que tenía en el año 90, ahora tiene no más de 300, 400 mil votos, y por lo tanto el centro político como concepto se diluye en el sistema político chileno. Otra cosa... Todos lo buscan, pero nadie lo encuentra. Otra cosa interesante, creo yo, justamente de lo que estás haciendo referencia, esta caída de los poderes, es que uno hubiese esperado por lo menos en esta elección que la democracia cristiana, si es que no estaba convencida de ir en una coalición demasiado grande con otras personas, llevar candidato. Sí. Y no llevó candidato. Y sin embargo, Alberto Undurraga podría haber sido, que se planteó en algún momento dado y terminó, Harold May Nichols, que no es extraordinario, no es directamente el representante del partido, pero los demócratas cristianos históricos dejaron de ser parte ya. Es que yo creo que, yo creo que desde el punto de vista de lo que fue el debate interno, yo obviamente no estuve adentro del ADC, pero lo que uno sabe por la prensa, escucha, es que el dilema era asumirse como un partido pequeño y acompañar a la candidatura de Jara y no perder los escaños, porque la democracia cristiana tenía el riesgo de aventurarse por el camino propio y perder todo. Perder todo es perder la posibilidad de ser partido político. O sea, de eso estábamos hablando, porque si iba en lista separada con su propio candidato, corría el riesgo de no tener representación parlamentaria. Entonces, el momento de la democracia cristiana era tan dramático que prefirió negociar estar en una lista parlamentaria con creo que 20 y tantos candidaturas a la posibilidad de desaparecer. O sea, ese era el dilema que estaban viendo ellos. ¿Y ese caso es exclusivo de la democracia cristiana hoy día? ¿O porque hay algunos que vienen languideciendo hace tiempo, el Partido Radical hace tiempo que se achicó cualquier cantidad? También la derecha se ha achicado. Claro, pero el PPD y el Partido Radical, que son los dos partidos que han
caído más significativamente. En los dos casos se ha mantenido producto de acuerdos electorales. O sea, ellos han jugado y han sabido jugar, particularmente el Partido Radical, de mantenerse como un partido de entre 500.000, 900.000 votos, pero estable en el tiempo. Entonces es un partido pequeño, pero que negocia cupos de representación en el Congreso. Ahora, hay una cosa, Claudio, que yo creo que, no sé, pienso que debiera ser obvia de tomar en cuenta. El mundo en general está, yo lo digo así medio en tono coloquial, lleno de gritones. El que no grita, que no amenaza ni con, qué sé yo, dar pena de muerte inmediata, expulsar a quien sea, en fin, hacer todo. El que no grita fuerte da la sensación que es débil y que no llega a nada. Nosotros no hemos tenido todavía, a pesar de que creo que Johannes Kaiser dijo que él era partidario de reponer la pena de muerte. Sí. Pero, a ver, ¿qué tanto eso puede incidir en una votación? El que de repente todo lo que las ideas tengan que ver con situaciones de fuerza. A ver, yo creo que uno de los dramas que está viviendo el país y el sistema político de representación es la falta de ofertas políticas. Entonces, y eso se ve claramente hoy día reflejado en los programas de gobierno, de todos. Yo he visto prácticamente todos los programas, me faltó el de... no, creo que los vi todos, sí. Marco Enrique Ominami creo que es el único que no lo había visto, pero el resto... en todos los programas es una falta de visión política sobre el futuro de Chile. Eso es claramente un problema y eso nos lleva a que al final la campaña electoral, que es lo que se inicia ahora, va a ser mucho de grandes titulares y ofertas electorales, así como fíjate en el último debate, había gente que decía voy a expulsar a todos los extranjeros. Al final las campañas se han dedicado a colocar grandes titulares muy grandilocuentes, pero cero concreción, segundo, cero visión de país. O sea, que estamos enfrentando en el mundo, y tú muy bien lo sabes, una crisis climática como nunca antes. La palabra crisis climática en los programas de gobierno está prácticamente ausente. El problema de la crisis del agua en Chile es dramático. O sea, en los próximos 30 años vamos a tener una real crisis humanitaria. Y nadie se está haciendo cargo de eso en los programas, en la oferta programática electoral. Y finalmente, por ponerte 3 ejemplos, el tercero puede ser la crisis de natalidad. Ese es otro problema que tiene que ver con migración, que tiene que ver con políticas de incentivo, etcétera, y eso está muy parcialmente tocado. Todo está centrado en cuestiones muy coyunturales, muy del corto plazo. De hecho, Kast plantea un programa de emergencia. ¿Qué significa eso? 3 temas y chao, y eso se acaba. Entonces, los partidos... Es lo mismo que hizo Milei. Como, y mira tú cómo le está empezando a ir claro, ahora. Como oferta política no hay una visión. Antes los programas planteaban por lo menos una introducción, un marco de decir hacia allá quiero ir, hacia establecer un modelo de desarrollo sustentable, un modelo económico determinado, etcétera. Todo eso hoy día está desfigurado. Y eso yo creo que no es solamente un problema de las candidaturas, es un problema de los partidos que están respaldando estas candidaturas y que no han desarrollado estas visiones país que un partido debería estar ofreciendo. Ahora, Claudio, hay ciertas cosas que de pronto se colocan de moda. Durante mucho tiempo se habló de los partidos del medio. Que fueran de alguna manera, capitalizaran la atención de la gente sobre la base del alejamiento de los extremos y que bueno, la democracia cristiana probablemente es el que más representaba eso aquí en Chile y en otros países
habían muchos de esos partidos, pero cuando se polariza la situación política, ¿qué tanto el votante, el chileno común, siente que eso es donde hay que jugar? O dicho de otra manera, esta idea de que haya partidos que no sean absolutos en su mirada, sino que también incorporen la posibilidad de considerar que todos los chilenos tenemos distintos derechos y no solamente los que son de mi partido o los que son de mi coalición. ¿Qué tanto de eso queda? A ver, yo creo que por lo menos o sea, el gran problema que tiene hoy día la derecha, por ejemplo, es que hoy día tienen una primaria en la primera vuelta. Hay una competencia dentro de ellos. Por lo tanto, el incentivo de buscar el votante más moderado es más bajo, porque están peleando dentro de la derecha. Ya lo hemos hablado, en Chile no es un país bipolar que va de la izquierda a la derecha, no. Aquí hay multipolaridad, acá hay polos. Y esos polos, hay un polo de derecha que es más o menos el 30%. Hoy día la derecha está disputando ese voto y son 4 candidaturas que están buscando ese voto. Quizá Evelyn Matei, de hecho, partió con una estrategia y por eso a Evelyn Matei se le ha visto más oscilante, porque partió con una estrategia de buscar el votante moderado. Su discurso era la gobernabilidad, construir buenos equipos y construir acuerdos. Ese discurso apunta a un votante moderado. El problema que tiene, y que yo creo que se ha dado cuenta Evelyn Matei, es que ese votante no existe. Es un ideario o es un constructo que las élites construyen y dicen, no, si la gente, cuando tú le preguntas en las encuestas, quiere moderación, vamos por él. Hoy día, ese votante, comillas, moderado, ¿qué es lo que quiere? Y que es el votante indeciso, no es el votante militante, es el votante indeciso, el que apolítico, que está fuera de este espectro, y son más o menos 4 millones de votos. Ese grupo lo que quiere es que se materialicen cosas que le preocupan, seguridad, empleo, listas de espera, así cosas concretas. Y por lo tanto yo creo que Evelyn Matei ha empezado a cambiar su estrategia y tiene que llegar con cosas concretas a ese sector. Y por lo tanto, la política chilena ya no está basada en lógicas de más o menos moderación, como ideología. Está más basada en la concretud, la materialización de ciertas políticas públicas que ayuden a esos grupos particulares. Tú mencionaste de que no había habido históricamente en Chile una gran polarización de ganadores de un extremo y ganadores de otro extremo. Alguien podría decir, pero espérate, pero hubo 2 gobiernos del Sebastián Piñera de la derecha y 2 gobiernos de la presidenta Bachelet. Pero nadie podría ubicar a esos 2 mandatarios en sectores extremos, sino que ¿cuál fue la lógica, crees tú, para que hubiese habido ese vaivén durante estas o sea, eso tiene mucho que ver y hasta los plebiscitos que tuvimos recientemente tienen mucho que ver con el voto voluntario. Yo creo que la elección de, por ejemplo, para ponerte un solo ejemplo, Bachelet, cuando compitió con precisamente Evelyn Matei, ahí el voto voluntario fue clave, porque la derecha no fue a votar y sí fue a votar la centroizquierda. Bachelet ganó con un 62% esa elección, 62%. Sin embargo, ese 62% representaba el 27% del electorado. O sea, ¿por qué? Porque es un efecto de que muy poca gente fue a votar. Fueron a votar 7 millones de electores de los 12 o 13 que estaban habilitados para votar. Por lo tanto,
¿Cómo se explica ese vaivén? Se explica por la capacidad de las distintas candidaturas. Frey, Guillé, Piñera en su momento, de convocar y movilizar gente a votar. Esa era la clave entre el 2012 y el 2022 del plebiscito de entrada, de hecho. Hasta ahí era un mundo en donde el que ganaba era porque podía movilizar, llamar a ir a votar. Después de eso empieza el mundo del voto obligatorio y por lo tanto se hace hoy día mucho más compleja y tenemos la primera elección que va a ser este año. Déjame hacerte la última pregunta, Claudio, y tiene que ver un poquitito con los contenidos. Sí. Los contenidos en el mundo en que estamos viviendo hoy, con todas las cosas que están pasando en el Medio Oriente, con las mismas condiciones tecnológicas que se han metido dentro, desde la inteligencia artificial hasta una cantidad enorme de formas de actuar en la vida a través de intermediación tecnológica. ¿Qué tanto de eso puede tener de alguna manera responsabilidad por cómo sea el resultado de una elección? Yo creo que cada vez mayor y yo creo que esta elección va a ser significativa. O sea, antes yo creo que en el plebiscito de entrada, en lo que fue el proceso constituyente 1, el 2, la gente decía, sí, puede ser relevante, pero en realidad lo que importa son las ideas que ahí se volvieron, la locura que se vivió en la convención. Yo creo que se valoraba el rol que cumplen las nuevas tecnologías. Yo creo que efectivamente han tenido un rol significativo, no determinante, pero muy relevante y cada vez más relevante. ¿Por qué? Porque hoy día en el teléfono tenemos la elección. No la tenemos en la calle, no la tenemos en las pancartas, la tenemos en el WhatsApp y en el TikTok. Está ahí concentrado los mensajes y son mensajes de 7 segundos. Algunos me dicen que ya 3 segundos ya es demasiado. Y es así. O sea, efectivamente, hoy día gran parte de la campaña se va a definir por el tipo de mensaje y en ese sentido yo creo que Kast ha sido mucho más estratégico que el resto. Kast tiene un solo mensaje, orden. La palabra es orden, dura menos de 3 segundos. El resto, o sea, dime tú, ¿cuál es la palabra de Matei? ¿Cuál es la palabra de Jara? ¿Cuál es la palabra de Harold May Nichols? Y es difícil todavía encontrarla. Yo creo que ahí se la va a jugar el mensaje corto, preciso, directo al grano, el que va a ganar la elección. Así que tú crees que puede ser una de esas primeras elecciones donde es total y absolutamente determinante la tecnología, la tecnología portátil. Sí, y no es solamente que haya un meme o que haya un mensaje, es lo que hay detrás de eso. Aquí hoy día hay una profesionalización de este tipo de estrategia. Se buscan nichos. Yo le hablo a la gente que está en Facebook de un modo, porque tienen más de 50 años, y le hablo a TikTok de otro modo, porque tienen menos de 29 años. Yo puedo segmentar si son hombres o mujeres a quienes le hablo, si son de nivel socioeconómico alto, medio o bajo, si les gusta el K-pop o no les gusta el K-pop. Todo eso hoy día lo puedo predefinir. Y o sea, está tan especializado el trabajo de las redes sociales que hoy día tú puedes dirigir mensajes a esos segmentos. Claudio Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Va a ser interesante esta primera, como tú dices, elección donde sin duda la inteligencia artificial va a ser parte de eso y la tecnología en general, como nunca antes. Así es que hay que estar muy atentos porque estamos viendo el comienzo de otra historia. Otra historia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Tengan muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.